para poder nosotros hablar del derecho internacional contractual, considero bastante importante adentrarnos principalmente al hecho de que cada compañía o cada empresa, eh, al establecer sus operaciones en algún país, ya sea al país de origen o a un país extranjero, está obligada a cumplir con las leyes y las regulaciones del lugar donde realiza sus actividades, dado que cada, digamos que nación o cada país cuenta con un propio sistema jurídico, y en este contexto los estados del mundo se rigen principalmente por tres sistemas jurídicos, como lo es el Common Law, el cual se basa principalmente en precedentes judiciales o en antecedentes, donde digamos que las decisiones del pasado tienen como tal un peso legal. Por otra parte tenemos el derecho civil. Generalmente se basa principalmente en leyes escritas, como lo es en México. Esta misma, digamos que son emitidas por el poder legislativo o el poder ejecutivo. Y ya por último tenemos el derecho islámico. Esta generalmente se basa en la religión del país donde se está llevando a cabo este, este derecho. Con esto, o bueno, es bastante importante resaltar esto, dado que el contrato se puede definir como un acuerdo, ya puede ser oral o puede ser escrito, es celebrado generalmente por dos o más personas, donde genera obligaciones y derechos, genera derechos y obligaciones. Estos derechos y obligaciones deben de cumplirse debido a que lo establece el contrato, pero caso contrario, donde estas leyes o estos términos se incumplan, puede dar paso a que existan disputas o existan controversias, y es en ese punto donde la definición de contrato y la definición del sistema jurídico, digamos que se intersectan, ya que estas disputas por incumplimiento de contrato internacional se estaría llevando a cabo, digamos que se estaría llevando a cabo una solución, o sea, se va a someter a las leyes de un país para llevar a cabo la solución de esta disputa, considerando que cada país o cada estado tiene un sistema jurídico diferente, es decir, no existe o no hay como una estandarización en ese aspecto. Y ahí es donde podemos adentrarnos a la definición de derecho internacional contractual. Como comentábamos, esto realmente es un contrato, es un acuerdo entre dos o más personas con capacidad jurídica, y donde generan pues ciertas obligaciones o derechos, donde pues las partes se someten a las leyes de un país en caso de disputa. Generalmente este contrato se puede clasificar por distintos tipos, como lo son el contrato unilateral, donde en este caso solo una parte tiene una obligación, y está por otra parte la bilateral, donde ambas partes se obligan a tener obligaciones. Generalmente es más usada en el contrato de compraventa. También está el contrato oneroso, donde ambas partes obtienen como tal un beneficio, y está el gratuito, donde una parte recibe únicamente el beneficio. También está el conmutativo, el cual digamos que establece o menciona que las obligaciones son claras desde el principio del contrato. Por otro lado está el aleatorio, donde ahí establece que esta obligación ya depende de un hecho futuro, o digamos que esta obligación es incierta y no se tiene definido al inicio del contrato. También esta se puede dividir en contratos principales, donde esta no depende de otra, y está el contrato accesorio, el cual ya depende de otro contrato. También se puede clasificar en contratos instantáneos, donde al momento de que se firma o se celebra, se cumple con dicha obligación. Y está el contrato, digamos que de tracto sucesivo, donde esta obligación se está cumpliendo a través del tiempo o sucesivamente. Eh, en este caso también tenemos el contrato privado, donde se celebran únicamente entre privados, y ya está también el contrato público,
donde se entromete el gobierno en capacidad de gobierno, en este caso, en su capacidad de gobierno. También tenemos el contrato nominado. Este contrato nominado, digamos que son regulados o están regulados por la ley y tienen un nombre. Por otra parte está el contrato atípico. Este contrato atípico como tal no está regulado del todo. Puede considerarse como que son híbridos. Y ya por último está el translativo de dominio. Realmente sí, aquí son contratos donde se transfiere como tal una propiedad. Estos contratos generalmente pues se pueden considerar, o realmente estas tienen en común en que tienen obligaciones, y por lo tanto también tienen ciertas disputas. Estas disputas o estas controversias se pueden solucionar, ya sea por medio de juicio o también por otros métodos. Existen ciertos métodos alternos que pueden resolver este tipo de disputas, como lo es el arbitraje. El arbitraje son resueltas en un contexto internacional. El arbitraje son resueltas en la Corte de Arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional. Generalmente el arbitraje tiene que estar contractuado, y también, por otra parte, también se puede, digamos que resolver por medio de una mediación o una conciliación, donde se nombra un mediador de la lista de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Por qué se da este tipo de, digamos que, por qué se da esta resolución alterna? Esto es debido a que pueden ser más, digamos que rápidos, y pueden ser más baratas como tal. Ya por último, podemos comentar que existen diversos principios como tal de existen principios gobernantes para la solución de disputas. Pueden como clasificarse en cuatro. En este caso está la doctrina de los actos del Estado, el cual establece que cada país es soberano y controla sus propias leyes o normas. Es decir, aquí ningún país puede intervenir en el proceso judicial del otro. Otro principio está la inmunidad soberana, el cual indica que todos los países son iguales en un contexto jerárquico judicial. Todos son iguales. Aquí es donde entra, o aquí podemos resaltar que las empresas como tal deben adecuarse a las leyes locales o extranjeras. Por otra parte, tenemos el principio de forum no convenience, donde indica que por principio, es un principio por el cual digamos que un caso puede ser declinado, ya sea porque el contrato lo dice, o en este caso porque se considera que otro tribunal de otro país está más adaptado o es más adecuado. Y ya por último tenemos el conflicto de leyes. Para entender esto, tenemos que hacer énfasis en que como tal no hay una estructura jurídica idéntica entre países. Es decir, aquí todas son diferentes, por lo que aquí se debe de establecer, ya sea por medio del contrato, que es lo más recomendable, establecer en qué país se estará resolviendo una disputa. Caso contrario, donde no se establezca algún país, aquí se puede establecer por medio de, ya sea donde se firmó el contrato, o sea, en el país donde se firmó el contrato, o igual existen ciertos contratos digitales. Estos contratos digitales se pueden resolver ya sea de acuerdo a las características de la disputa, como lo es el domicilio del demandante, en donde se encuentran pues los objetos o factores como tal de conexión.